Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando hoy, según el calendario juliano, la Natividad de nuestro Señor Jesucristo y a veces, muchas veces, porque estamos muy acostumbrados a oír siempre las mismas palabras, no nos damos cuenta o no somos conscientes de la realidad de nuestra fe, de la realidad de lo que creemos. Y hoy celebramos el que Cristo, que Dios, la Santísima Trinidad, por amor al hombre que se había rebelado contra él, que se había intentado, dijéramos, hacer como Dios, sin Dios, de todas maneras, por ese lo que decía un teólogo, por ese amor loco de Dios hacia el hombre, se encarna en nosotros y asumiendo toda nuestra mortandad, toda nuestra mortalidad, todo nuestro egocentrismo, y al final, y todo lo que nos ha reservado en principio al final de la vida, asume esto, se hace hijo de la Virgen y después ya sabemos cómo acaba en una muerte por los hombres y sobre todo en una resurrección. Pero centrándonos en el misterio de hoy, nos tenemos que dar cuenta que incluso antiguamente vemos que hoy estamos celebrando la Navidad. De aquí unos días celebraremos la Teofanía, la Bogorodiablenia, y en la iglesia primitiva estas dos fiestas no eran más que una sola, se celebraban en el mismo momento, en el mismo misterio, por decirlo así. Después, poco a poco, se fueron distanciando en el tiempo y por cuestiones muy complejas, con el tiempo se fueron celebrando en diferentes fechas y finalmente se acabó celebrando el 25 de diciembre, en sustitución de una fiesta pagana del Sol Invictus. Se celebró la fiesta de la encarnación de Cristo como realmente sol invencible que ilumina la tierra, y la Teofanía se acabó celebrando el día 6 de enero. Pero entonces lo que podemos ver que en la fiesta de la Teofanía, de la Navidad, lo que pasa de importante es que en la parte divina de esta relación entre Dios y el hombre se cumple, se realiza siempre, pero siempre antes, previamente, Dios lo hace todo, pero sin el consentimiento, sin la aceptación de la Madre de Dios, que en aquel momento era una muchacha muy joven. Sin esta aceptación de la Virgen María, Cristo, Dios, no se podría haber encarnado en nosotros. Y esta palabra y este concepto de aceptación de las cosas, de la voluntad divina, lo tenemos que traspasar nosotros después a cada momento de nuestra vida real. No solamente cuando venimos a la iglesia, sino a cada momento y a cada hora de nuestra vida. En ese sentido, una imagen muy importante para nosotros hombres es la Madre de Dios, y de esta aceptación que en principio interiormente a veces nos puede parecer como un poco excesiva, eso después da el fruto que la Madre de Dios, una mujer igual que nosotros, que cada uno de nosotros, tiene, es la persona humana de más alta santidad que ha habido nunca y que nunca habrá, y tiene el poder, y la Iglesia le da el título de intercesora. Y el primer milagro que hace Cristo, casi podríamos decir como a regañadientes, es las bodas de Caná de Galilea, cuando su madre le pide que las bodas que están celebrando, que ellos asisten, es decir, el amor humano entre dos personas se acaba, simbolizado por el vino, y esta fuerza de intercesión de la Madre de Dios, entre comillas, fuerza a Cristo a orar el primer milagro y transforma el agua en vino, y un vino superior a todos los demás. Pero esta aceptación es previa y es muy importante en nosotros. Y nosotros, como cada uno de nosotros, interiormente nos tenemos que intentar imitar, emular, tener como ejemplo a la Madre de Dios en este sentido. Y después, el otro actor, por decirlo así, importante entre la Navidad y la Teofanía, aunque hoy no lo hemos mencionado, es San Juan Bautista. Es la otra parte del hombre que nosotros tenemos que tomar como ejemplo de que
es una persona que un llamado de Dios ya desde el seno materno, y todos somos llamados de Dios de nuestro seno. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con una vocación, con unos dones para cumplir un camino, para realizar un camino hacia Dios. Y San Juan Bautista nos da el ejemplo de renuncia a las cosas de este mundo, viviendo tal como vivía, y se adelanta, por decirlo así, es el precursor, se adelanta a Cristo diciendo que, y es una cosa que muchas veces yo creo que no pensamos, al menos yo, de que el camino de la salvación es el arrepentimiento. San Juan Bautista dice: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Y en ese sentido se adelanta a Jesús, porque cuando Jesús empieza la predicación, lo primero que dice es: arrepentíos porque el reino de Dios ya ha llegado, porque el reino de Dios, realmente los cielos que nosotros esperamos, es Cristo mismo, es vivir en comunión con Él. Cuando nosotros vivamos en comunión total y absolutamente con Cristo, eso querrá decir que estamos salvados. E igualmente que en la Virgen María, que en la Anunciación tomó carne el Espíritu Santo, la Virgen María, y dio fruto a Jesús, igualmente cada uno de nosotros, a imagen también de la Virgen María, tenemos que meditar estas palabras y tenemos que, mediante la aceptación y las renuncias a las cosas y las riquezas de este mundo, que duran lo que es un día de Dios o apenas una hora de Dios, porque de seguida que parece que estamos en la plenitud de nuestras fuerzas, ya empieza el decaimiento de nuestras fuerzas y la muerte inexorable se nos acerca. Pero si tenemos puesta la vista en Dios, si tenemos puesto nuestro primer interés, si nuestro corazón, el primer amor, la primera pasión que tiene es la búsqueda de Dios, Dios nacerá en cada uno de nosotros, irá creciendo y podremos decir algún día, y esperemos que sí, como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí. Y cuando Cristo vive, y que sea un poquito en nosotros, quizás las circunstancias de la vida no cambian. Incluso podemos pensar, si pensamos en los apóstoles, después de la venida de Cristo, después de Pentecostés, a ojos humanos, su vida fue un infierno, toda su vida fue más que ir predicando itinerantemente, sin tener una casa, una vida estable. Fueron perseguidos, golpeados, y todos, excepto San Juan, murieron martirizados. Y sin embargo murieron con la alegría entera en su alma, porque ya, dijéramos, sí que estaban en este mundo, pero en su interior estaban viviendo en otro mundo, que es el mundo al que realmente estamos destinados, a un mundo en unión con Dios, con una alegría y con una plenitud de vida que ni siquiera ahora podemos ni siquiera sospechar lo que puede ser. Que así sea cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.